A ver, acá me está hablando de Ricardo Torres, perdón. Dice que se quitará cuando empiece a grabar. No sé qué es lo que pasa, pero después dice que se una, ¿sí? Por favor. Buenos días, chicos. ¿Está Ricardo acá? Torres. Creo que todavía no. Todavía no. Bueno. Sí, acá hubo un problema en la grabación. Me dice que lo iban a eliminar. Por eso quería ver que se una. Bien. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, sí se ve. Sí, ¿Se profe. ve? Acá les estaba mostrando el aula virtual, ¿se ve? Sí. Sí. Bien. Bueno, ahí les había mandado temprano en la carpeta teoría 2 archivos que son los que vamos a trabajar hoy. Uno era un PDF con un escáner de algunas páginas del libro Circe Marchi y un archivo Word donde están las actividades para realizar hoy. Acá les he agregado 2 presentaciones de PowerPoint que resumen el tema y una es sobre la introducción, sobre magnitudes, patrones, todo lo que tienen que haber leído hasta ahora, y la otra es sobre vectores, que según he visto en el diagnóstico lo tienen bastante claro, así que solamente para complementar se las dejo y lo mismo la trabajan con los profes de práctica en el primer trabajo práctico, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste entonces la actividad 1? Fíjense, ¿qué vamos a hacer este año para las clases teóricas? Primero les quería aclarar que es lo que aparece en el otro archivo, en el Word, de lo que tienen que hacer o trabajar, digamos, en grupos, ¿sí? Todas las clases yo les voy a dar un texto o un video o digamos, información en alguno de los formatos y ustedes en grupos van a trabajar de la forma que yo por ahí les planteé en un archivo así como este en Word, ¿sí? Vamos a tratar de hacer esto para todas las clases que tengan conmigo. A partir de la semana que viene estoy tramitando que nos presten un anfiteatro, así podemos tener la clase presencial, ¿sí? Entonces yo les voy a ir avisando, tenemos el grupo de WhatsApp para comunicarnos, yo les aviso, sería en el horario mismo de clase, ¿no? De 8:30 a 11:30. Probablemente hagamos una clase presencial, una virtual, y eso ya lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo nos acomodemos en el aula, ¿sí? Entonces, para la primera actividad y para las demás, ¿sí? Vamos a trabajar de esta forma. Lo primero que necesito que hagan es que se formen grupos de trabajo. Los primeros, ¿sí? Con los más conocidos. Me imagino que ya a esta altura ya estamos en segundo. ¿Grupos de hasta cuándo, profe?
Pueden ser 4, ¿sí? Lo ideal es 2, pero... Bueno, acá está hablando Ricardo. Justamente le decía que... Esperen un minuto. Acá me está reclamando que lo saque del Meet. No es mal que le avise. Sí, los grupos, chicos, siempre les digo que lo ideal es de a 2 alumnos, ¿sí? Porque así se forma como algo más compacto donde los dos están obligados a trabajar para que la cosa funcione. Después vienen 3, ¿sí? Que generalmente el tercero sirve para cebar mate. Y de ahí 4 y bueno, traer a las facturas, quinto, etcétera, ¿no? Por eso yo les planteo, ideal 3, no tiene límite, ¿sí? Perdón, ideal 2. Si ustedes forman un buen grupo y demuestran con lo que trabajen de 5 o 6, está bien. ¿Sí? Lo que yo no quiero es que uno haga las cosas o 2 y los demás no colaboren, no participen, ¿sí? Porque ¿cuál es la idea? Yo necesito, de esta manera, de que vamos a comenzar a trabajar a partir de ahora, que, a ver, esperen que acá se me está ingresando... No es así. Bien. Necesito que trabajemos esto semana a semana. ¿Por qué? Porque esto es algo que va a contribuir, fíjense como les dice acá, para el examen final, ¿sí? Entonces, cada actividad que nosotros hagamos cada semana, ¿sí? Ustedes van a ir organizando, armando, ¿sí? Una carpeta que puede ser en los formatos que ustedes quieran. Miren, ahí les puse las opciones. En papel o en un archivo Word, ¿sí? En una presentación PowerPoint, también pueden hacer en un Padlet, no sé si lo trabajaron antes. Es una página donde ustedes van pegando, digamos, comentarios, pueden poner links de videos, links de carpetas, etcétera, ¿sí? Entonces, se armaría un Padlet, si tomaran ese formato, con cada unidad que vamos trabajando durante la cursada. Eso es el material que cada grupo va a presentar para el examen final. ¿Sí? Entonces, en el examen final, ese material, por supuesto, va a ir siendo corregido semana a semana, o cada 2 semanas, cuando ustedes lo presenten. No es obligatorio, les digo desde ya, tal día se presenta y si no se presenta quedaron afuera, no. ¿Sí? Pero la idea es que vayan teniendo continuidad a lo largo de la cursada. De manera que cuando ustedes lleguen al examen final, ¿sí? Presenten la carpeta, el archivo, el PowerPoint, lo que sea, de todas las actividades que hayamos realizado durante la cursada y hagamos un coloquio, ¿sí? Por ejemplo, de alguno de los archivos o de alguno de los temas, y hagamos también una integración, ¿sí? O sea, ahí en ese coloquio, que sería como una breve charla, no es una presentación ni una exposición, veríamos si realmente ustedes han trabajado. Por eso es que me interesa que en el grupo todos trabajen, ¿sí? Y con eso, que está todo bien, que se puede ir corrigiendo, como les digo, durante la cursada, ya tendrían aprobada la parte teórica, ¿sí? Y lo que tendrían que rendir para aprobar el examen final sería la parte práctica, que es la que van a trabajar con los profes Rubén y Diego.
¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Preguntas. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. Bien. Bueno, entonces les voy a pedir como primera consigna, digamos, tareita, es que me manden, una vez que se hayan organizado, no necesariamente ahora en este momento, sino durante la semana, cómo está integrado cada grupo. ¿Sí? Lo pueden poner ahí en el grupo de WhatsApp. Una persona nada más que envíe el nombre de cada grupo, ¿sí? De los integrantes de su grupo. Así yo los registro y bueno, la semana que viene, si tenemos presencial, ya los voy conociendo y vamos a interactuar de otra manera. ¿Sí? Entonces, primera tarea. Si no hay dudas en la forma de trabajar la parte teórica, ¿sí? Pasemos directamente ya al tema. Bien, a ver. Esto es lo que se plantea primero, de acuerdo al PDF que les pasé en esta actividad. A ver, primero, la naturaleza de la física. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir sobre lo que han leído, de cómo estudian y establecen las leyes los científicos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ahí sí. Sí, sí. Ahora sí, profe. Ah, perdón, no sé qué pasó, que se me desactivó la cámara y el micrófono. Ahí está. Bueno, entonces les decía, estábamos acá, en la actividad 1. ¿Me escucharon cuando les pregunté esto? ¿La naturaleza de la física? Sí. Bien, ¿qué me pueden decir? A ver, de lo que han leído. Que en base a las observaciones que sacan del medio ambiente Ajá, y en base a eso y en base a evaluaciones sacan las teorías. bien. Primero, muy, muy importante lo que dijo. Observar, ¿sí? Y tratar de establecer patrón, o sea, observar qué se repite, qué sucede, en qué condiciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se produce el arco iris, ¿sí? Las condiciones serían, ¿cuáles? Que llueva. Que llueva. Que llueva y qué más. Y que tenga la luz del sol Y que haya para sol, que por la luz ejemplo. refracte la luz Eso, con las bien, bien. otras. Bien, entonces ese fenómeno que por ahí se presenta ahí en la naturaleza,
los científicos les llama la atención y comienzan a hacerse preguntas, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿en qué condiciones pasa? ¿Qué se tiene que dar para que pase? Entonces, todo comienza con esa pregunta. Bien, ¿qué más? Acá el compañero habló de refracte la luz, ¿sí? Desde esa observación hasta que llegamos a saber de refracción, ¿sí? Se produce todo el camino, todos los pasos, digamos, sobre ese fenómeno, para estudiar ese fenómeno. Y ahí viene, por ejemplo, el modelo. ¿Qué sería un modelo idealizado? ¿Qué entendieron? Es la misma situación, pero menos compleja. Bien, bien. ¿Y por qué necesitamos eso? Es más fácil a la hora de la práctica. Bien, para reproducir el fenómeno, ¿sí? Y poder estudiarlo en algunos aspectos, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a trabajar porque cuando estudiemos todos los fenómenos, ¿sí? Sobre modelos. Y a esos modelos tenemos que dejar en claro qué cosa. A ver, cuando nosotros decimos esta parte simplificada del fenómeno que vamos a estudiar es esta. ¿Qué tenemos que dejar en claro? Lo que se quiere lograr con el modelo. Sí, ¿qué más? Disculpe, profe, se me cortó. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué tenemos que dejar en claro cuando usamos un modelo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Nos tenemos que concentrar en las características del sistema, profe, y no pasar por alto algunas cuestiones. Bien, características del sistema y también algo más, algo más. A ver, la validez o los límites de ese modelo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿están viendo el PowerPoint? Sí. Bien, por ejemplo, ahí cuando cae algo, yo dejo caer algo, ¿sí? Por ejemplo, si voy a estudiar si el peso afecta, si yo largo dos cosas, una que es más pesada y una más liviana, ¿llegarán al mismo tiempo? Por ejemplo, puede ser la pregunta. O una, la que es más pesada llega antes. O tiene que ver la forma. No, ¿Sí? pero Entonces, eso depende también la magnitud que tenga, o sea, se divide en qué estamos por medir. Por ejemplo, no es lo bien, mismo medir peso que velocidad. Y depende del medio en el que se esté haciendo la prueba. bien, bien. Bueno, entonces cuando nosotros, por ejemplo, para estudiar la caída de los cuerpos, planteamos un modelo, ¿sí? Decimos que, por ejemplo, como dijo ahí el compañero en el chat, la resistencia al aire, ¿la tenemos en cuenta o no? Y Supongamos que no, hacemos... profe, no lo tendríamos en No. cuenta. Bueno, entonces eso sería lo que nosotros establecemos para el modelo que vamos a estudiar, con el cual vamos a estudiar la caída del cuerpo. Entonces podemos decir, por ejemplo,
que no interesa si cae un piano, una pelota de tenis, una pelota de básquet o una piedra. No me interesa la forma, puedo decir. No tengo en cuenta la fricción o el rozamiento del aire. Para mí, profe, sí, sí hay que tener en sí, cuenta la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, estamos hablando de pesos y de caída. Entonces, la resistencia del aire son factores fundamentales para la medición. Mientras más información tengamos, más fácil vamos a deducir respuestas y todo. Bien, sí, está. El tema, ¿sabe cuál es? Es que a veces para estudiar o para iniciar el estudio del fenómeno y establecer esas leyes, que es lo que hacen los científicos, ¿sí? Necesitamos basarnos en el modelo y ese modelo a veces tenemos que dejar cosas de lado, ¿sí? La cuestión está en qué dejamos de lado y, por ejemplo, si dejamos de lado la fricción o no. Es importante, como dice usted, ¿es importante la forma o no? ¿La dejamos de lado o no? Pues entonces eso hace que se establezca ese modelo. Y ese modelo lo que yo deduzca, cuando haga mediciones, por ejemplo, y diga, bueno, la velocidad o el tiempo que tarda en caer depende de la altura o la velocidad depende de la altura, ¿sí? Cuando yo establezca esas leyes o esas relaciones entre las variables, voy a decir siempre y cuando no tengamos en cuenta esto y esto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, nosotros al fenómeno, ¿sí? Al fenómeno lo simplificamos en su estudio y para poder establecer, digamos, las relaciones entre las variables que lo describen, y luego siempre aclaramos qué dejamos fuera o qué consideramos o qué no de ese modelo. Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros estudiemos la caída de los cuerpos, no vamos a tener en cuenta la forma, no vamos a tener en cuenta la resistencia o la fricción del aire. Claro, sería porque al tener mucha información o muchos factores que tener en cuenta se hace muy complejo el problema, entonces no podemos resolverlo. Está bien, Exactamente. entiendo. Igual nos vamos a fijar en los modelos justamente para ver qué información vamos a tomar, ¿no? Eso, exactamente, las dos cosas que dijeron. ¿Sí? Si yo meto demasiadas cosas en el estudio de un fenómeno, se me complica la cosa. Y no voy a poder establecer por lo menos algo, dejar en claro que sí sucede. Por ejemplo, la velocidad depende de la altura. Porque yo ya medí, mientras más alto, más velocidad. Estoy diciendo cualquier cosa, pero supongamos que con las mediciones hayamos llegado a eso. ¿Sí? Siempre y cuando no tengamos en cuenta la fricción. Entonces, ya con ese modelo, con esa simplificación, llegamos a establecer una vinculación o una relación entre las variables que se dan en el fenómeno. Ahora, si yo después quiero seguir progresando, bueno, ya voy viendo y sacando o teniendo en cuenta qué pasa si actúa la fricción. ¿En qué me va a afectar? Ese cambio entre la velocidad y el tiempo, ¿se va a modificar mucho, poco o no le hace nada? ¿Se entiende? Entonces, iniciamos ¿sí? Y establecemos esas condiciones para que no se complejice tanto y podamos llegar a describir el fenómeno. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, eso es lo que ustedes tendrían que explicar en esta parte. ¿Sí? En la parte 1. Y lo pueden hacer con un ejemplo, con un video, con un lindo video, como ustedes lo quieran describir. La idea es que lo hagan con sus propias palabras, ¿sí? Por ahí pueden tomar algo del libro, copiar, pero la idea es que se vea, que se note, que ustedes lo han entendido. Bien, bueno, acá está
lo que acabamos de comentar, ¿eh? Justamente ese es el trabajo de los científicos. Observar, como dijo acá el compañero, lo primero, de ahí plantear hipótesis, o sea, ver por qué se produce el fenómeno, en qué condiciones, hacer experimentos, medir, ¿sí? Y una vez que se mide y se sacan las conclusiones, se establecen las leyes. Se dice, bueno, la velocidad de la caída de los cuerpos depende de la altura, de la forma, ¿sí? Y llegamos a lo que nosotros sabemos o vemos, o estamos acostumbrados a ver en la física, que son las fórmulas. ¿Se acuerdan alguien las fórmulas del MRV? ¿Alguna? Fuerza igual a masa por aceleración. ¿No sería una? Bueno, esa es una de las leyes, sí, de Newton. Bien. Bueno, ahí hay una relación, ¿ven? Entre la aceleración, la masa y la fuerza. Que ha salido justamente de hacer experimentos. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros en esta materia, y quiero que quede claro, lo que vamos a hacer es estudiar esas leyes, conocer esas leyes, ¿sí? Quizás en el laboratorio se puede llegar a trabajar como lo hacen los científicos, ¿sí? Pero nosotros, como ingenieros, ¿sí?, que van a ser ustedes, a través de la física vamos a conocer esas leyes de distintos fenómenos físicos, ¿sí? Uno es la refracción, como nombró ahí el compañero, la caída de los cuerpos, el choque entre cuerpos, ¿sí? La rotación, ¿qué pasa cuando un motor rota? ¿Qué pasa con un imán que atrae metales? ¿Sí? Entonces esos son los distintos fenómenos. Los científicos ya se han dedicado a establecer las leyes entre distintas variables de esos fenómenos. Nosotros como ingenieros vamos a conocer, o sea, nos vamos a dedicar a esto, conocer esas leyes. ¿Por qué necesitamos conocer esas leyes físicas? O esos, en base a los modelos, ¿no? Para esto, básicamente, para diseñar, para resolver problemas, para crear, ¿sí?, para construir. Eso es lo que hacemos los ingenieros. Y lo que van a hacer ustedes en su especialidad, que son los sistemas, ¿no?, de información. Entonces la física nos va a permitir eso. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra materia. Conocer las leyes que después nos van a posibilitar diseñar algo, diseñar un dispositivo nuevo, construirlo también, si es posible, resolver algún problema que se presente, ¿sí? Entonces debo conocer las leyes físicas de ese fenómeno. Por ejemplo, si estamos hablando de que queremos construir un dispositivo que se eleve, un dron, por ejemplo. Y bueno, ahí tenemos que ver el tema de cómo vencemos la atracción de la gravedad, qué peso debe tener, qué dimensiones debe tener, de qué material lo debemos construir, ¿sí?, qué forma para que no se nos vuelque, no se nos dé vuelta, para que se quede estable. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, profe, se entiende. Sí, Bueno, entonces, eso es lo primero que yo les planteo para que veamos, o para que sepan, digamos, dónde estamos parados nosotros desde la asignatura respecto de la carrera de ustedes. ¿Sí? Bien. Acá, ¿por qué les puse esto en rojo? Para vivir en una sociedad más justa. Bueno, porque no sé si alguien conoce esto de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? sí, ¿Sí? A ver, ¿puede comentar algo? no.
O sea, sí No. lo escuché, pero no sé de qué será. Ajá. Bien, bueno, se tratan de, como dice ahí, son metas, objetivos, digamos, que se establecen a nivel mundial, ¿sí? Entre los países y con un determinado tiempo para cumplir. ¿Mm? Por ejemplo, se ve lo que está sucediendo en el mundo y se dice, bueno, fin de la pobreza, la prioridad número 1, o hambre cero, como dice la 2, el objetivo 2, salud y bienestar, educación de calidad, ¿ven? Se van estableciendo y se van priorizando objetivos, pero a nivel mundial, a nivel... Profe, se le silenció de nuevo, creo. Sí, avisaron por Sí el le grupo. dijimos, pero creo que usted Claro, tampoco nos no escuchaba a nos nosotros. escuchaba, supongo. Mandamos al grupo y todo. Ah, perdón, bueno, por ahí yo los escucho bien, pero no sé qué es lo que está pasando, que se me corta. Recién veo en el grupo. Ya, más un ratito, bueno. Porque pasa que yo estoy presentando y no veo el Meet. Entonces, por favor, me avisa. Bueno, les decía, básicamente, me habían escuchado que eran los objetivos, las metas. No, justo cuando estaba por empezar a explicar se le cortó.
Bueno, les decía que las Naciones Unidas establecen a nivel mundial problemas y prioridades, ¿sí?, para solucionar. En este caso, yo les había dado un ejemplo de agua limpia, en un objetivo, el 6. ¿Sí? Yo les decía, puede haber una comunidad que no tenga el agua potable como disponemos nosotros en nuestra casa, ¿sí? Y tenga, qué sé yo, por ejemplo, el agua subterránea a pocos metros. Entonces, como ingenieros, podríamos plantear una solución de cómo extraer esa agua y luego canalizarla a cada vivienda. O sea, va a dar una solución para una determinada comunidad, problema de la comunidad. Esa es la idea. Lo que les había comentado, que no se escuchó, es que como ingenieros nosotros vamos a trabajar en esa solución. Y esa solución no necesariamente es ad honorem, o sea, puede ser o puede promover la creación de una empresa. ¿Sí? Si ustedes se juntan 2 o 3 y, por ejemplo, crean un nuevo modo de extraer agua o un nuevo modo de filtrar el agua para que sea apta para el consumo, bueno, crean ese filtro, ¿sí? Y lo venden, lo diseñan, hacen pruebas, hacen un prototipo y luego lo venden. Entonces, a través de estos problemas o estas prioridades que tiene el mundo, nosotros como ingenieros podemos participar aportando a las soluciones. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, esto es como que resume todo. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde la física? Esto, ponernos en los zapatos de los científicos para conocer a las leyes y entender a los fenómenos. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer en realidad como ingenieros? ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos saber para poder diseñar, crear, construir algo. ¿Mm? Y esto, bueno, acá está, ¿no? No solo la física, la matemática, la química, las ciencias en general nos facilitan a esto. Acá estaba lo que hablamos sobre modelos idealizados, ¿sí? Y con eso cerraríamos esta primera parte sobre la naturaleza de la física. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No. Muy bien. Bueno, pasamos al 2. A ver, estándares y unidades. ¿Qué tenemos que ver acá? ¿Qué es medir? ¿Sí? Si estamos hablando de que nosotros vamos a estudiar los fenómenos físicos, bueno, vamos a necesitar medir. ¿Qué es un sistema de unidades? ¿Cuál se usa actualmente? ¿Qué es un patrón? ¿Cuáles son los principales? Y luego ya nos metemos acá con algo más práctico que son los prefijos y las conversiones. ¿Sí? A ver qué me pueden decir de eso. ¿Puede repetir, profe? Disculpe. Sobre lo que leyeron. ¿Sí? Ahí, solamente nombré lo que dice el punto 2, estándares y unidades. Ah, que se utiliza un estándar global, por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades, que es el más normalizado. Por Bien, ejemplo, la unidad de tiempo como segundo, la unidad de distancia como metro. bien. Muy bien. ¿Qué más?
Y que también, por ejemplo, la unidad de velocidad, que sería metros sobre segundo, es dividir una unidad de distancia sobre unidad de tiempo. Bien, O o sea, sea, como que representaría cuánto recorre un cuerpo en tanto tiempo. ¿y qué implica eso? Yo tengo los tres principales, longitud, masa, tiempo, y la velocidad, ¿qué pasa? Que es una combinación de dos unidades. Exacto, o sea que sería como una derivada ya, ¿no? Algo Claro. que se deriva de las principales. Bien, 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 bien. ¿Y el patrón qué es? Puede ser como algo que se repite. A ver, ¿cómo es eso? Un patrón o de medida, ¿no? Un estándar de medida. ¿Cómo sería eso de que se repite? A ver. O si alguien quiere aportar otra cosa. O no se entendió, no sé, lo que leyeron. Con patrón o estándar se refiere a lo de los átomos, que siempre es un número determinado y eso, que decía el texto. No, estamos hablando de las unidades principales, longitud, masa, tiempo. Hablemos de un patrón, por ejemplo, de longitud. ¿Cuál sería? Entiendo yo que con patrón en longitud y como estamos deduciendo que es algo que se repite, es decir, cada 1 centímetro, el patrón que se repite son esos 1000 milímetros, por ejemplo, en longitud. Y así se repiten otros patrones. eh, por ejemplo, bueno, eso fue en metros. Cada 1 metro, por ejemplo, tenés tantos centímetros, que eso siempre se va a repetir. En peso lo mismo, cada 1 kilo tenés 1000 gramos. ¿Se refiere a eso? A ver, ¿alguien puede decir algo con lo que dijo su compañero? Entonces lo aclaramos. A ver. Primero, tenemos que aclarar qué es una magnitud física. ¿Sí? En el estudio de estos fenómenos de los cuales hablamos, ¿sí? Algo que se pueda medir, que se pueda cuantificar, es una magnitud física. ¿Ven? Una propiedad, un aspecto observable que se puede expresar con números. ¿Mm? Susceptible de ser medidos. De ser medido. Ahí tienen ejemplos. Longitud, largo de una mesa, tiempo que tarda, algo, ¿sí? Cantidad de materia que tiene algo. Esas son cosas que se pueden medir, que se pueden cuantificar, que se pueden poner en números. Algo que no pueda ponerse en números no sería una magnitud física. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo, el cariño que le tengo al gato, al perro. Será grande, será poco, lo odiaré, no sé, pero no lo puedo poner en un número. Entonces eso no es una magnitud. ¿Se ve la diferencia? Sí, Claro, profe. Sí. uno es más abstracto, digamos. Claro, y que se puede poner en números. ¿Sí? Ahí está la que ustedes me nombraron, longitud, masa, tiempo.
las fundamentales, y algunas derivadas, la velocidad, como dijo el compañero, o la fuerza. La pregunta que le hacía ahí en esa parte 2 era ¿qué era medir? ¿Sí? Justamente medir, como dice acá, es comparar. Simplemente, miren, comparar, pero ¿con quién comparo? Con un patrón. Y acá está lo que yo les preguntaba, ¿qué es el patrón? ¿Sí? Cuando yo mido, entonces estoy comparando con algo. ¿Quién es ese algo? El patrón. Algo que se estableció como para tomar de referencia. ¿Sí? Y acá vamos a hablar de los patrones. Fíjense, ¿qué se toma como referencia para medir, por ejemplo, la longitud? ¿Sí? Antiguamente se tomaba como referencia, fíjense, del rey, de la persona más importante de la comunidad, se tomaba como referencia el largo de su brazo, el pie del rey o el dedo, ¿sí? El dedo pulgar. Entonces eso se tomaba como referencia y decían, bueno, nosotros vamos a medir el largo de un terreno, por ejemplo, en ese pueblo o en esa comunidad, con las yardas, o sea, cuántas de los largos del brazo del rey. O si quiero medir, no sé, la longitud de una mesa, de una silla, la altura de alguien, la mediremos en pies. Bueno, ¿quién va a ser el patrón? El pie del rey. Entonces, supongamos la mesa tendrá, no sé, 5 pies de largo y 2 o 3 pies de ancho. Entonces yo estoy estableciendo, estoy midiendo, ¿cómo? Comparando con algo que tomé como referencia, que es el patrón. ¿Qué desventaja puede llegar a tener eso? Que las medidas no van a ser siempre exactas. Eso, muy bien. Sí. Como Una que yo buscamos no... exactitud, tenemos escalas de medida y bueno, por ejemplo, para medir con metros así, tenemos reglas y distintas herramientas. Bien, bien, bien. Bueno, si nosotros tomamos como patrón esto que yo les puse recién del rey, las medidas del cuerpo, de parte del cuerpo de un rey, tenemos todas estas dificultades, ¿sí? Si yo quiero comerciar algo, o sea, vender telas, y la mido en pie del rey, comparo, y capaz que si me voy a otro pueblo, esas medidas, ese patrón o esa forma de medir no es la misma. Entonces, ¿cómo voy a establecer una conexión ahí de comercio, una relación comercial? ¿Ven la dificultad? Pueden cambiar, puede ser que en un país tomen el pie de un rey, tendrá una medida y en otro país otra. Entonces, eso choca, digamos, con varios aspectos, digamos, de las relaciones entre países. O si somos científicos y estamos estudiando algo y estamos midiendo, si yo estoy en Francia y mido con el pie del rey de Francia, voy a tener unos resultados, y si estoy en Inglaterra y mido con los pies del rey de Inglaterra, voy a tener otros resultados. Entonces, ¿cómo voy a comparar los resultados? ¿Sí? Entonces, por eso es que los países se ponen de acuerdo, ¿sí? Cuando ven estas dificultades, se ponen de acuerdo y nace lo que se llama un sistema de medidas. ¿Sí? En el inicial, acá está, cuando nace, siglo XVII, XVIII, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer mayor rigor, ¿ven? Y que se adopten en todo el mundo, para que no haya esos problemas de los cambios entre un país y otro. Entonces, ahí viene lo que es el patrón, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo los países y dicen, el metro va a ser
la distancia que hay entre un punto y otro, como lo estoy marcando acá, ¿sí? Y lo vamos a marcar en una barra de un metal, eso fue inicialmente, ¿no? De platino, ¿para qué? Para que cuando haya calor no se dilate, no se contraiga con el frío, entonces un material que sea más o menos bueno, no que sea trucho. Vamos a hacer dos marquitas y vamos a decir que esto es 1 metro. ¿Y cómo se les ocurrió? Bueno, ya sabían la medida del meridiano, tomaron la cuarta parte de este meridiano y lo dividieron en, ahí dice, 10 millones creo que son de partes. Entonces, esa partecita es lo que se llamó 1 metro. ¿Sí? Y a partir de eso que se estableció entre los países que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Nace el metro patrón. O sea, con lo que yo voy a comparar para medir longitudes. ¿Sí? Entonces el patrón es algo arbitrario, algo que entre los países se ponen de acuerdo para establecerlo y de ahí se toma como referencia, por ejemplo, para medir longitudes. Ese sería un patrón. Así como el metro, hay otros patrones de longitud, en el metro, de masa y de tiempo. ¿Lo pudieron ver a eso? ¿Lo leyeron? Sí. Bien. A ver, ¿alguien quiere comentar algo de los patrones de masa y de tiempo? El de tiempo se había sacado, creo que alrededor de 1960 con el Krypton, que era el tiempo que tardaba en viajar, creo, o la luz. Bien, bien, bien. Eso ya es más moderno, ¿sí? ¿Y antes? Ah, ¿Cómo no, se era establecía? con un reloj atómico. Bien, pero Creo antes, que era digamos, con ¿cómo? el cesio. Sí, está bien. Y antes de eso, el patrón inicial, ¿qué se te tomó en cuenta para decir esto es un segundo de tiempo? Se El tomaba una inicial. fracción del día. No, Eh, lo que duraba el día lo dividían en 86.400 partes, creo, algo así. Y decían, esto va a ser un segundo de tiempo. ¿Sí? Entonces, este que les nombré yo hace un rato, del metro, con la medida del meridiano, el cuarto del meridiano, dividido en 10 millones de partes, o el del día solar dividido en 86.000 y pico de partes para el segundo, son patrones que se establecieron al inicio. Y el que me nombraron ustedes son patrones más modernos de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué necesito modernizar los patrones? Para ir encontrando más exactitud, por ejemplo, también en peso, antes se utilizaban balanzas y inicialmente cuando se descubre cuánto es un kilo, a base de eso, iban midiendo el peso con otros objetos y así. Eso, bien, o sea, para ir, porque necesitamos cada vez más precisión. Ese es el motivo por el cual se moderniza, o se va modernizando, se va cambiando ese patrón. ¿Sí? Pero quiero que les quede claro que un patrón es algo que se establece se logra un acuerdo entre los científicos de distintos países y dicen, vamos a tomar el tiempo, un segundo es esto, un metro es esto. Y a partir de ahí, todos los países usan esas referencias para medir longitudes. Entonces, así nos evitamos, por ejemplo, el problema de los cambios entre un país y otro si tomamos las medidas de las partes del cuerpo del rey. ¿Se entiende cuál es la ventaja de eso? ¿Y qué sería un patrón? ¿Queda claro? Sí, profe.
Bien. Bueno, en el sistema internacional, que es el que habían mencionado, ¿sí? Acá están las unidades básicas que se establecieron, que son 7, aparte de la longitud, la masa del tiempo que nombramos hace un ratito, están estas otras: temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y luego de esas hay otras más secundarias y derivadas. Bien. Entonces, con lo que vemos hasta ahí, tendrían que tener claro qué es medir, qué es un sistema de unidades, cuál se usa, qué es un patrón, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros usamos o queremos medir, tomemos la longitud, algo que sea muy pequeñito o muy grande, ¿sí? Usamos los múltiplos y los submúltiplos. Y ahí vamos a hablar un poco de los prefijos estos a los cuales hace referencia la pregunta, ¿sí? Yo acá les había establecido que necesitamos para medir, que es básicamente un instrumento. Hay distintas imágenes de instrumentos que miden distintas magnitudes físicas. ¿Reconocen alguna? Y el cronómetro para el tiempo, ¿Qué más? las balanzas, ¿Qué miden? el peso medirían. Ajá, la masa, cantidad de materia. Hay Esto que está acá, termostatos ahí que Un miden termómetro para temperatura. temperatura, ajá. Puedo ver ahí el que mide la presión, no sé cómo se llama. Este, Ese. barómetro. Ujú. Este, Eso es para medir pH. este es fuerza, un dinamómetro. Estos, Volumen. ujú. Bien, Y ese el multímetro para el amperaje y tensión. bien, magnitudes eléctricas, bien, bueno. Entonces nosotros necesitamos, para medir distintas magnitudes físicas, un instrumento. ¿Y qué más necesitaremos? Lo que se va a medir. Sí, ¿qué más? Un patrón de referencia puede ser. Esto. Los patrones ya se establecieron, ¿sí? Necesitamos un observador o una persona adiestrada, ¿sí? Si yo les doy el instrumento este y ustedes no saben cómo se usa o qué es lo que le provee, ¿sí? No sirve de nada, no puedo medir. Puedo tener ahí el enchufe, las dos puntas y no sé. Este que está acá, ¿lo conocen? El que estoy marcando con el mouse, ¿se ve? No lo conozco, No, no profe. lo conozco. ¿No lo vieron nunca este? Yo sí lo vi, pero no me acuerdo el nombre, bro. Sí, pero no sé qué hace. Ah, bien, ese es un calibre, o pie de rey se llama, y mide longitudes simplemente. Ahí cuando nos veamos, la semana que viene probablemente, les voy a llevar del laboratorio para explicarles cómo funciona. Pero mide longitudes pequeñas, Claro, es para medir el largo de un tornillo,
el diámetro de un agujero, ¿sí? Por ahí lo usan más los torneros, ¿sí? Gente que hace piezas chicas. Pero para medir longitudes, como las reglas que ustedes tienen, pero nada más con mayor precisión. Bueno, entonces necesitamos estas dos cosas, el instrumento y el observador adiestrado, o sea que sepa usar el instrumento para realizar la medición. Con la simple medición con regla, tenemos que tener en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, si yo estoy midiendo algo con una regla, como esta, ¿sí? Me tengo que poner de frente, ¿no es cierto? Porque si yo me pongo de costado así, o así, ¿qué sucede? Y ya la medida cambia. ¿Sí? Entonces, ese observador tiene que estar adiestrado. Bien, a nosotros, en los distintos fenómenos que vamos a estudiar, van a aparecer medidas grandes y pequeñas. ¿Mm? Y para eso está la notación científica, que según el diagnóstico ustedes la tienen bien clara, cómo se escribe y todo eso. ¿Sí? Simplemente, en vez de poner todos estos ceros, la escribimos en forma más compacta, un número que esté entre el 1 y el 10, ¿sí? Y luego colocamos un exponente que me va a indicar la cantidad de lugares que corre la coma, ¿sí? Tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Eso está claro en la notación científica? Sí, profe, sí. Sí, bien, bien. Bueno, eso nosotros lo vamos a usar en algunas situaciones cuando queramos, digamos, representar cantidades pequeñas o muy grandes. ¿Sí? Acá les aclaraba cómo se escribe en la calculadora. Bueno, eso ya depende de cada calculadora. ¿Sí? Si vamos a lo que les hace la pregunta ahí, en la actividad, vuelvo acá, el uso de prefijos. Ahí controlo si me escuchan bien. Bueno, a ver si reconocen algo de esto. Algo de las imágenes que están acá. El kilo, el nano, el micro son submúltiplos de cada unidad. Bien, bien, bien. Acá lo conocen, ¿conocen este componente? Una resistencia, Bien. ¿Y este? un capacitor. Y Se fíjense mide en cómo dice, faradio. bien, faradio, y ahí dice como una U. Microfaradio, según el Bien. apunte. Ajá, y acá, Kilo ohm, kilo ohm. o sea, 1000 ohms. Miles. Y acá las resistencias, acuérdense que tiene un código de colores. ¿Sí? Cada color representa un número o una cantidad de ceros, como es la tercera banda, para establecer cuando uno mira sin necesidad de usar el aparato, el ómetro, digamos, ya saber qué resistencia es, qué resistencia en este caso eléctrica. Esto que está acá, un dial, ¿sí? De una radio. ¿Vieron cómo se mide las frecuencias de la radio? ¿Escucharon? Las frecuencias. La Hercios. FM, sí, hercios, y como por ejemplo la FM 94,2.2, ¿qué? No, la FM no sé, pero la otra es amplitud modulada, la M. Sí, La FM no me acuerdo qué es. Frecuencia, FM, supongo. frecuencia modulada y amplitud modulada, bien. Pero digamos, cuando uno dice una frecuencia, la radio, qué sé yo, pachanga, está en la frecuencia, Megahertz puede ser. eso, megahertz.
O por ahí se escuchan en las radios de Chile, la M, en kilohertz. ¿Sí? Y acá les había puesto el multímetro que vimos hace un ratito con estos símbolos, MA y micro A. ¿Sí? Esto significa Miliampere y microampere. microampere. ¿Sí? Entonces, esto es como para que veamos que los prefijos están, se usan. Cuando fueron a, no sé, por ahí si se hacen algún análisis de sangre, hablan de miligramos, mililitros, ¿sí? En los laboratorios. Bueno, acá está la tabla de los prefijos, que también la deben haber visto. ¿Qué sería simplemente un prefijo? Es un nombre que se le da a un exponente. ¿Sí? No es que sea para que quede fachero, no. Cuando yo digo miliampere o mili, antes de la unidad, porque mili puede ser para ampere o puede ser mili ohm, mili faradio, mili hertz, mili lo que sea. Es algo que se coloca delante, prefijo. Y eso corresponde a un exponente que sería 10 a la menos 3, o la milésima parte de la unidad. El micro, como vimos ahí, sería ya, fíjense, la millonésima parte. El exponente corresponde al menos 6. El kilo, que también lo nombramos, es 10 a la 3. El mega, 10 a la 6. ¿Sí? Y así sucesivamente, cada exponente, pero no todos, fíjense que vamos del exponente 1, 2, 3, y de ahí saltamos al 6, 9, 12, 15, cada 3. Y acá lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, cada 3. ¿Sí? O sea, no todos los exponentes tienen un nombre, un prefijo. Y esto que les pongo acá les va a servir para que veamos esa actividad 2. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo este valor, 0,002365. Lo pongo en notación científica primero. ¿Sí? Y luego al exponente, que es menos 3, lo reemplazo por su nombre del prefijo. Si ustedes van a la tabla, el 10 a la menos 3 sería mili. Entonces, este número que arrancamos con 0,02365 metros, lo paso a notación científica. En la notación científica busco que al exponente me aparezca dentro de la tabla y luego lo reemplazo por su prefijo. Entonces ese número lo puedo redondear a 2,4 milímetros o milímetros. Supongamos este otro, 10 a la menos 6 me apareció, también en metros. Bueno, será 2,4 redondeado micrometros. ¿Ven? Reemplazo el exponente por el prefijo. Este con resistencia eléctrica, 2300 ohms, lo puedo escribir como 2,3 por 10 a la 3. Y luego reemplazo el 10 a la 3 por el prefijo kilo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué les parece cómo resolveríamos alguno de estos? A ver, esto que están acá, fácil. Lo del lado derecho. Eh, 330 microfaradios, ¿puede ser? Yo voy a escribir micro faradio, ¿sí? Tendremos que buscar el símbolo de la U, de la mu, la letra griega mu. A ver este,
50 Millinewtons. A ver, fíjense bien. 50.000 puede ser. Sí, pero quiero usar prefijo. Kilo. Kilonewton. Kilo. El 10 a la Ah. 3 lo reemplazo por K, Newton. ¿Sí? A ver este de abajo. Microhertz. Megahertz. ¿Mega o micro? Mega. Mega. Mega sería. Hay una diferencia abismal, ¿eh? Porque el exponente es positivo. Eso, muy bien. Vamos con la tabla, miren. El mega, 10 a la 6, positivo. Y el micro, 10 a la menos 6. O sea, uno divide en 10 millones, en 1.000.000 y el otro multiplica por 1.000.000. Hay mucha diferencia. Entonces esto sería mega. Directamente pongo M hertz. ¿Sí? Fíjense que en la tabla les da el nombre y a su vez el símbolo. O sea que cuando yo quiera escribir mega, no voy a escribir mega toda la palabra, sino una M grande, M mayúscula. Cuando yo escriba mili, una M minúscula. Tengo que respetar el símbolo. Bueno, y acá, en este, $13,2 puede ser. 13,2 kilovolts. kilovolts. Eso, 13,2 por 10 a la 3, vamos a poner así, volt. Entonces ahí reemplazo. Se volvió a silenciar. Sí. Ahí se me volvió a apagar, chicos. Ahí está. Retornamos, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, profe. Menos mal que me di cuenta ahí nomás. A ver, ¿escucharon esto que dice? Sí, eso sí se escucha. Sí, bueno, eso es lo único que dije. Que reemplazamos el 10 a la 3 por el prefijo kilo y luego la unidad. Bueno, así se usan los prefijos, básicamente. Bien, vamos a dejar esto para la práctica o lo vemos cuando tengamos la presencial, las conversiones de unidades, igual la vamos a ir viendo en la práctica también. Vamos a pasar, antes que se me haga más tarde, a la tercera actividad que me interesa mucho, que es cómo resolver problemas en física. ¿Sí? Acá yo les pido que resuman cómo es la estrategia que está descrita ahí en el PDF y luego vamos a ver algunos ejemplos que por más que no hayamos visto nada, quiero establecer algunas cuestiones comunes para todos los problemas. ¿Sí? A ver, ¿qué me pueden decir acerca de la estrategia para resolver problemas en física? Identificar, plantear,
Ejecutar y evaluar, creo que era. Ujú. ¿Identificar qué? La información que nos da el problema, digamos. ¿Qué datos tenemos? La incógnita. Ajá, identificar Los dos cosas. conceptos que nos sirven para resolver el problema, lo que son Bien, relevantes. bien, ¿qué más? Después plantear la fórmula que se van a usar para utilizar esos datos y resolver el problema. Ujú. ¿Y después? Pues ejecutar, que sería resolver esas fórmulas matemáticas, y evaluar, que sería analizar esos datos que obtuvimos. Analizar la solución. Sí, la ¿Sí? solución, disculpe, el resultado. Es exacto, la solución. O sea, si lo que yo obtengo es coherente, es un valor posible, ¿sí? Eso, analizar. Bueno, eso parece tan fácil, ¿no es cierto? Parecen tan bonitos los pasos y tan fáciles. Bueno, eso es lo que quiero que hagan acá. En este grafiquito que yo les doy a este lugar, ¿sí? Quiero que lo escriban. Lo que han leído ahí, lo resuman ustedes si quieren hacer como un trencito con cuadros así, con cuadrados de primero que hago, después que hago y así. O la forma que a ustedes se le venga a la cabeza todos esos pasos que me acaban de mencionar. Y luego, acá yo les planteo varios, ¿sí? Para que veamos algunas partes, porque no todas las podemos hacer acá, de este problema. Yo ahí les planteo un problema. Sabiendo dice que la estrella Alfa Centauri se encuentra a 4,4 por 10 a la 13, sería ahí, kilómetros de la Tierra. ¿Sí? Ahí estaría este chiquitito. Calcular el tiempo que tarda la luz de dicha estrella en llegar hasta nosotros. Entonces nosotros a partir de la práctica van a tener enunciados así, como este tipo, o como los que vienen. Ese va a ser para nosotros un ejercicio. Bueno, hay que establecer también una diferencia entre ejercicio y problema. Poner el ejercicio es algo sencillo y el problema es algo más amplio, algo que puede ser abierto, algo que no tenga una única solución. ¿Sí? Pero vamos a tomar por ahora como sinónimos. Lo primero que tienen que hacer, chicos, es leer el enunciado. ¿Cuántas veces van a leer? Las que necesiten hasta que entiendan, interpreten, digamos, qué me está dando, qué me está diciendo, qué me está pidiendo. ¿Sí? A partir de ahí, lo que pueden hacer es un gráfico también, un esquema, dibujar, no sé, una estrella y la Tierra y decir, bueno, me piden cuánto hay de acá hasta acá, no sé, en este caso, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer es eso, leer, interpretar. ¿Qué datos nos está dando en este caso el problema? La distancia y, bueno, el dato que tenemos del apunte de la velocidad de la luz. Bien, o sea que acá me está dando distancia de la estrella hasta la Tierra, ¿no? Sí. Y ¿Qué la más? velocidad. ¿Velocidad de la luz? ¿Está la velocidad de la luz ahí? Y no está. Hay que calcularlo. Bueno, ¿hay que calcularla? Ah, no. No, ya No lo está sabemos, implícita, profe. pero hace referencia, entonces ya sabemos y tenemos el dato. En este ejercicio no, pero lo sabemos al dato de antes, Bien, porque nos bien, habla bien. de qué es la velocidad de la luz. Eso. Hay algunas cosas que quizás el problema o el ejercicio no los tenga como datos.
¿sí? Y lo tengan que buscar. O ya lo sepamos de antes, como dice acá el compañero. Pero es un dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces me plantean, a veces cuando quieren resolver un problema, me faltan datos. Bueno, ojo con eso, me faltan datos. ¿Qué más? O sea que hay un dato que está escrito ahí, explícito, y el otro, como decían, implícito. Y la incógnita del tiempo. Entonces, ¿qué me está pidiendo ahí? Tiempo que tarda, tiempo, esto me está pidiendo. ¿Sí? Tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero que debo hacer. Identificar los datos, identificar las incógnitas. ¿Cómo va a salir eso, chicos? Leyendo. Y no comiéndome las comas, respetando los puntos. ¿Sí? A veces yo les hago leer los problemas y los leen de corrido como si no existieran los signos ortográficos. Ojo con eso. Una coma, un punto en un lado cambia el sentido de la oración. Entonces, atentos con eso. Bueno, ¿qué vamos a usar acá para resolver esto? A ver. ¿Alguien puede decir algo? La fórmula del tiempo, el A ver despeje. cómo Tiempo igual a distancia sobre velocidad. O sea que utilice velocidad igual a x sobre t. X dividido t. ¿Así? Y de ahí sacamos el tiempo. ¿Así me dice? ¿No sería al revés? O sea, yo parto de acá y de ahí despejo el tiempo. Eso me dijo. Sí. ¿Sí? Bien. Pero digamos, acá me dice, ¿qué modelo? ¿Qué es esto? ¿De dónde saco esto? ¿Por qué usa esto? Movimiento rectilíneo uniforme. Eso, porque estamos hablando de un movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Y aparte rectilíneo. O sea, el famoso MRU. ¿Está? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros por ahí vamos a ver, describir en la teoría. ¿Sí? Esta parte, ¿sí? Los modelos, qué fórmulas, qué ecuaciones, establecer la relación entre las distintas variables del fenómeno. ¿Sí? Eso me va a hacer falta para resolver mi problema. ¿Y luego qué voy a hacer? A ver, ejecutar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a seguir? Hay que despejar T. Eso, de la ecuación esa, despejar el tiempo. ¿Qué más? Reemplazar y dividir. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Despejamos, reemplazamos, dividimos. Acá es muy importante, bueno, pongo comentario, respetar las unidades de medida. ¿Sí? Respetamos las unidades de medida. Si el tiempo, la distancia se mide en metros, bueno, pongo tantos metros, dividido en tantos metros por segundo, que es la velocidad. Y cuando yo divida, ¿qué unidad me da? Si yo estoy buscando el tiempo, la unidad que me tiene que dar es en segundos, en años, en días, en una unidad de tiempo. ¿Sí? Bueno, y acá una de esas cosas es evaluar y controlar la respuesta, o sea, la coherencia está también en las unidades.
Cuando yo divida, que me dé la unidad correcta. Si yo hago la cuenta y me dice que vale, qué sé yo, ¿qué estaba buscando? El tiempo. Y me dice que el tiempo es 5 segundos. O qué sé yo, un año. Ver si ese tiempo es coherente, si puede ser, o yo me equivoqué cuando puse los datos en la calculadora. A eso se refiere con controlar las respuestas, evaluar y ver la coherencia. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, estos pasos los tengo que hacer, yo acá se los puse como desglosado, a partir de cada problemita, ¿sí? Es lo que yo tengo que hacer en forma ordenada. Cuando ustedes vayan a resolver, no van a hacer esta tablita y van a ir escribiendo, no. Generalmente ustedes leen y empiezan a escribir y a resolver. Lo que sí quiero es que tengan en cuenta, se ordenen ustedes en su cabeza, que lo que tienen que hacer es esto, siempre. Porque por ahí se saltean algunas cosas y bueno, y fracasan en la resolución. Veamos este otro. A ver, ¿qué tengo como dato una vez que leo? Velocidad inicial y velocidad final. Ajá. Tengo velocidad inicial, 100 metros sobre segundo y velocidad final 5. a ver, dice, un avión aterriza con una velocidad de 100 metros por segundo. Puede desacelerar a una tasa máxima de 5 metros por segundo cuadrado. Cuando se ¿No es va velocidad de a... aceleración o no? Bien. Entonces, Y es negativa, ¿no, profe? ajá, entonces tengo una aceleración como dato, que son los 5, y a su vez son menos 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, ahí le pone -5 porque desacelera. Desacelera, sí. Distancia puede ser que tengamos. A ver, distancia, ¿cuánto? 0,8 kilómetros. ¿Cuántos metros son? 800 metros. 800. 800 metros, bien. Ahí vamos convirtiendo siempre a las unidades del sistema internacional. Bien. ¿Qué más? Tengo de datos. Velocidad final 0, Eso. porque dice que tiene que aterrizar. Final 0. Acá hay otra cosa que está como camuflada, ¿ven? Hay números dentro del problema que son los datos que yo veo fácilmente. 100 metros por segundo, ¿sí? Aceleración, como me dice, desacelera, sé que valen menos. También me habla de la distancia y me habla de detener. Entonces, velocidad final 0. Ojo con eso, ¿eh? Por ahí vienen las preguntas de esa profe, no puedo resolver porque me faltan datos. Bueno, y no tuvieron en cuenta que esta palabra que me dice que se va a detener, me está diciendo que la velocidad final, o que yo necesito del avión, es 0. Bien. Incógnita. Nos pregunta si el avión puede aterrizar en una pista de 800 metros.
Bueno, ¿y entonces qué me está preguntando? ¿Qué tengo que calcular? Si el avión va a desacelerar a la suficiente velocidad para poder aterrizar. A ver, ¿quién más puede aportar? Si pasa desde 100 metros sobre segundo cuadrado a 0 en 0,800 metros. El tiempo que necesita para desacelerar. Bueno, puedo calcular el tiempo y qué más. Las dimensiones del avión. ¿Dimensiones del avión? ¿En qué haría? A ver, ¿en qué me influiría eso? Fíjense lo que yo tengo que responder. ¿Puede este avión aterrizar en un aeropuerto donde la pista tiene 800 metros de largo? ¿Qué me está pidiendo que calcule? Puede ser la longitud. Claro, eso. ¿Cómo? Sí, hable alguno. La distancia. Sobre el tiempo que tarda en desacelerar. A ver. O sea, hoy usted ya me está diciendo qué voy a hacer ahí. Pero yo quiero saber qué tengo que calcular para poder responder esa pregunta. Y la distancia que va a recorrer el avión hasta frenarse para saber si puede aterrizar en esa pista. Exacto, yo tengo que calcular la distancia que recorre el avión. Ya vamos a ver, cinemática, chicos, no se preocupen. Acá estamos analizando así con lo que sabemos. O sea, el X, medido en X. Yo tengo que calcular la distancia que recorre el avión para pasar de que toca la pista hasta que, con esa velocidad de 100, hasta que tiene la velocidad 0. ¿Cuántos metros recorrió el avión hasta que se detuvo? ¿Y después qué tengo que hacer? Y analizar si puede o no. Una vez que yo tengo ese valor, lo comparo con el largo de la pista, ¿no? Y sí, profe. Claro, entonces dice, bueno, supongamos que la distancia me dio 1000 metros. Bueno, entonces yo qué voy a decir. Que no puede aterrizar. No puede aterrizar ahí porque se va a pasar, se lo va a caer al mar, no sé. O al pozo, no sé dónde. Termino la pista y el avión todavía sigue. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo acá en el problema les hace la pregunta y medio que los despista sobre lo que tienen que calcular. ¿Sí? Entonces, eso va a aparecer, o se van a dar cuenta, leyendo. ¿Cuántas veces? 2, 3, 5, 10, las que sean necesarias hasta que uno interprete el problema. ¿Sí? No se larguen a hacer las cuentas si todavía no entienden qué tengo de dato y qué me pide el problema. Porque lo demás es todo tirarse al agua, ¿no? Bueno, acá aquí vamos a usar de modelo, a ver, ya saben. Ya lo han visto alguna vez. Las ecuaciones de ¿qué movimiento? Si tiene aceleración, ¿cómo será el movimiento? MRV. Eso. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso, ¿ven? Entonces acá el mismo problema me está hablando de que hay una aceleración o una desaceleración. Entonces no puede ser MRU, porque acá tengo la velocidad constante, no cambia, acá sí cambia la velocidad. Entonces voy a tener que usar MRV. Que ya veremos cuáles son las ecuaciones y demás. Y a partir de ahí vamos a ejecutar.
Y ahí dirán, uso la ecuación de esta, despejo de esta, ¿sí? Uso tal ecuación, despejo, qué sé yo, alguna variable, el tiempo, la distancia, lo que sea, lo que necesiten, reemplazo y calculo. ¿Vamos? ¿Se ven los pasos, chicos? Sí, Datos, profe. incógnitas. Una vez que tienen bien claro eso, ¿qué voy a usar de la teoría? Si la variable es constante o no, si es variable, ¿sí? Y eso me va a dar las famosas fórmulas que ustedes dicen. Bueno. Y después, sí, mirando las ecuaciones, y de ahí digo, bueno, uso esta, despejo de acá, saco de aquí, reemplazo y hago las cuentas. No se salteen los pasos, porque eso los lleva al muere. Bueno, y una vez que hacen las cuentas, ¿sí? Ya controlan, bueno, a ver, me dio 1000 metros. Supongamos que me haya dado 10 metros, ¿es posible? No. O sea, el avión cómo va a parar en 10 metros, no, algo está mal. Me olvidé un cero, en vez de pasarlo multiplicando, lo pasé dividiendo, despejé mal. No puede ser que el avión con semejante velocidad se detenga en 10 metros. ¿Me entienden a lo que va esto de controlar? Claro, no tendría lógica. Claro, o sea, más o menos uno tiene una idea de, ya me está hablando de que hay 800 metros de pista y está dudando, entonces por ahí tiene que andar la distancia a la que se detiene. O cerca de 800, un poquito más o menos. Pero si me llega a dar 10 metros, no, algo hice mal. Controlamos. No me quedo lo más pancho y poniendo el número y chao. No. Ojo con esto. Claro, tenemos que controlar la lógica real de nuestros resultados. Y una vez que yo ya controlo esto, bueno, ahí respondo, porque yo por ahí, supongamos que la distancia, lo que yo calculé, que recorre el avión, me dio 1000. Listo, lo dejé ahí. Y no, porque el problema me pide, ¿puede aterrizar? Entonces yo tengo que decir, no, el avión no puede aterrizar en esa pista porque la pista tiene 300 metros y la distancia que recorre hasta que se detiene son 1000. Ahí terminó el problema. Profe, ¿estos ejercicios los haremos hoy en la práctica a la tarde? No, porque todavía no vieron cinemáticas. Son ejemplos. Ah, claro. ¿Se entiende? O sea, son ejemplos que yo les pongo para que identifiquemos las fases, digamos, lo que yo tengo que tener en cuenta para resolver un problema. Profe, Sí, una duda. Entonces, para aclarar todo este Word de actividades, entonces, ¿para cuándo tendría que ser que lo completen? bien, lo antes posible. Si lo pueden hacer durante la semana, o sea, cuando se juntan con el grupo, yo les había puesto ahí como 2 semanas, ¿sí? Pero mientras antes lo puedan tener y me lo muestran, así lo controlamos, ¿sí? Mejor, porque así vamos avanzando en el otro tema y no se les acumulan las tareas. ¿Sí? No tienen una fecha de una tarea que se les vence, que si no la presentan no les pongo tal nota, no es así. La idea, como les dije, es que durante el cursado, yo digo que lo ideal son 2 semanas para hacer esto, hasta que uno se acomode, se junte y qué sé yo, con todas las materias que tienen, para que en las otras 2 semanas trato de hacer lo otro y así, de modo que cuando yo termine de cursar, más o menos tenga recorrido casi toda la teoría, y la idea es que ustedes con eso ya puedan, apenas cursan, no sé, un turno, 2 turnos después del cursado, puedan rendir, ¿sí? Es para facilitar la presentación, digamos, en la instancia final. Nada más que eso. Bueno, gracias por aclarar, no, profe. Muy bien. Bueno, así, como para ir cerrando, chicos, yo les puse acá otros problemas que
que no necesariamente, o sea, todavía no tiene la teoría para resolverlo. Quizás esto de cinemática, porque ya lo vieron. Acá hay uno de dinámica y otro de, fíjese, de óptica. Acá hay uno de equilibrio. Acá hay uno de rotación. Y otro de hidrostática. Hidrodinámica. Por más que no se entienda, o sea, los que les va a faltar acá van a ser el modelo, la ley, las ecuaciones. Pero sí ustedes pueden identificar en todos estos otros ejemplos cuáles son los datos que me da y cuáles son las incógnitas. ¿Sí? O por lo menos intentar identificarlo. Ese es el ejercicio que quiero que hagan. ¿Estamos? No que los resuelvan, a eso es lo que voy. No es la idea esa, sino que ustedes ubicarlos en la estrategia de resolución del problema, nada más que eso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, y el punto 4, que me sobran 2 minutitos para explicarles, está en el otro PowerPoint, que como les dije, como ustedes en el diagnóstico ya saben, trabajan con vectores, me he dado cuenta, igual van a hacer en la práctica, no se los doy yo acá, sino que les dejo esto como si lo quieren ver. Entonces yo acá les pregunto la diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales. En el punto 4, nada más que eso. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que una magnitud era algo que se podía medir. ¿Sí? Una propiedad física, algo que se puede poner en números. Bueno, dentro de esas magnitudes hay algunas que solamente con el número y la unidad quedan definidas y otras no. Por ejemplo, cuando yo hablo de 1 kilo de azúcar, no hace falta más que el número, 1, y kilogramos, la unidad, para que quede definida completamente. Pero hay otras, por ejemplo, cuando a mí me dicen aplicar una fuerza para empujar un mueble, ¿sí? Me pueden decir, aplica una fuerza de, no sé, 20 newton. Pero con ese 20 y ese newton, que es el número y la unidad, no es suficiente para que quede completamente definida, ¿sí? Porque me hace falta saber dónde voy a aplicar esa fuerza, en qué dirección, en qué sentido, ¿sí? Para poder empujar ese mueble que es lo que me están pidiendo. Entonces, esas magnitudes que no quedan definidas con el número y la unidad, como el kilo de azúcar, que era la masa, a diferencia de esta de la fuerza, es la que se llama magnitud vectorial. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo de un auto cuando me dice un auto viaja con 150 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el norte, hacia el sur, para arriba, para abajo? Necesito, entonces, más información. ¿En qué magnitud? En la vectorial. Y esa información que yo necesito es justamente la que nosotros, la que hablamos, ¿no? Dirección, sentido, para poder, digamos, definirla completamente esa magnitud, lo que vamos a hacer uso es del famoso vector que han estudiado hasta cansarse en álgebra, ¿sí? Entonces nosotros vamos a usar ese ente matemático que se llama vector para poder representar a este tipo de magnitudes. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí.
Bien, eso simplemente, bueno, y acá, en esta presentación, ahí está cómo se representan los vectores, las características, las escalas, cómo se hace en la calculadora, ¿sí? Más información que les queda ahí para chusmear, digamos, la presentación. ¿Sí? Y si tienen dudas, bueno, ahí están la suma, la resta, todo lo que, operaciones que ustedes ya vieron de vectores, que no os quiero cansar con eso, pero que en el trabajo práctico 1 van a ver, repasar, y si quedan dudas, lo consulta. Entonces acá, simplemente, en la pregunta 4, en la actividad 4, se pide la diferencia y dar ejemplos, nada más. Bueno, chicos, con esto terminaríamos la clase de hoy. Les estoy avisando si consigo un aula, un espacio físico para que nos veamos el lunes que viene. Les voy a avisar con tiempo. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, profe. Sí. Ya por fuera de la clase, a mí en el aula virtual me pone matriculación desactivada o inactiva. No me deja poner la Ah, contraseña. bien, ahí me fijo, ahí me fijo. Sí, sí, ahí me paso con otro muchacho. Usted es Adriel. Ajá. A ver, ahí me fijo. Los demás chicos ya, si no tienen preguntas o dudas, se pueden desconectar. Nos vemos la semana que viene. Ah, Ahí lo profe, controlo. Sí, a mí también me pasó lo del campo, eso nomás. bueno, a ver, espere. Ya me dicen los nombres. Bueno, Usuarios, lo estoy viendo acá. Pasa que se vence, yo le pongo un vencimiento a la... Adriel, acá está. ¿Y el otro nombre? Aarón Tomás Coda Brizuela. Ahí están los dos juntitos acá. Ah, bueno, muchas gracias, A ver, profe. ahí los... A ver, esperen. Esperen que quiero que me contesten ahora. Seleccione con los usuarios. Quiero ver si les aparece ahora. Fíjense ahora, chicos. Sí, profe, a mí ya me aparece. Bien, perfecto. A mí también, profe, gracias. Profe, ¿Listo? Sí. yo quería hablarle porque mientras estuve en la clase estuve escuchando que muchos de los chicos ya sabían varias leyes de física. Siendo que yo no conocía esas leyes, por ejemplo, las que estaban hablando de la MRV o la MRU. Sí. No tengo idea de qué eran esas leyes hasta que las nombraron los chicos. Ajá. No sé si seré el único o si tendrá algo que ver con la materia, si influye en algo que yo no sepa esas leyes, si les van a explicar después o algo. Bien, buena pregunta. Ricardo, le explico. En algunas escuelas el tipo de movimiento este MRU, MRV ya se ve, ya se ha dado, digamos, no es nuevo. Por eso lo tomé como ejemplo. Nosotros vamos a ver cinemática y vamos a estudiar esos movimientos, no se preocupen.
Ah, bueno, claro, sí, porque yo tengo varios compañeros que estudian lo mismo que yo, de mi misma escuela, y tenemos un grupo en donde estábamos todos perdidos, tipo, no entendíamos nada de lo que estaba pasando, porque ellos sabían y nosotros no lo entendíamos. Claro, no, pues es porque en la secundaria ya se da ese tema, nosotros lo Claro, retomamos, igual, cinemática. Pero yo lo que quería era no justamente poner el foco en eso, sino en que identifiquen, ¿me entiendes? Las incógnitas, los datos. Y bueno, si ya conocían el MRU, el MRV, bueno, eso es lo que van a usar, ya están ubicados. Pero si no, para eso vamos a estudiar la teoría. ¿Sí? claro, Lo que claro. van a ver conmigo en la teoría va a estar ahí, en ese modelo, en eso que yo debo conocer. ¿Para qué? Para que a partir de los datos y las incógnitas pueda después seguir al paso que sigue, que es ejecutar. ¿Me entiendes? Claro, sí, sí, profe. Bien, eso era nada más. Si ya lo conocía la MRV, bárbaro. Y el que no lo conoce, no sea problema, porque lo vamos a estudiar. Buenísimo, profe. Bueno, Listo. Hasta ¿alguna luego. otra pregunta? Hasta luego. No, no, por mí no. Profe, ¿usted dijo algo de los condicionales? No. Sí, no hay problema, chicos. No hay problema que cursen.